Una de las cosas que influyen en mi obra es un poco mi procedencia. Una procedencia por parte de mi padre, la zona de Siria, Líbano, los países árabes, ¿no? Entonces, esos complejos paisajes de minuciosidad, de detalle, pues viene un poco sobre todo por ese halo. La cosa es que ya de pequeño yo empecé a pintar como todos los niños y dibujar, pero nunca lo dejé. Ya hacía cosas un poco especiales realmente, porque sí que es cierto que con esto se nace, ¿no? y luego las habilidades se pueden ir desarrollando, ¿no? Pero ese pozo ya lo tenía. A lo mejor también por parte de mi familia, por parte de mi madre, pues mi tío, buen dibujante, buen pintor, y mi madre pues también la verdad tenía mano para la pintura. Todo empezó un poco, creo que la variedad de forma y colores, toda esa biodiversidad es lo que primero atrae a un niño. Parece mentira con la intensidad de los pigmentos que tenemos actualmente en el mercado y que ha habido siempre. Uno a veces se encuentra con la dificultad de reproducir la intensidad del color de ese insecto o de esa flor, ¿no? No hace mucho, pintando una flor azul, no conseguía darle esa intensidad. Los pintores lo que hacemos en ese caso es engañar un poco la vista, ¿no? Por medio de la convivencia del color, que es una idea muy interesante a la hora de reforzar, ¿no? ese color para darle más intensidad. Ese azul, a lo mejor ponerle un color al lado y entonces en su, digamos, composición ayuda un poco a propulsar más la intensidad de ese. O sea que hay veces que se queda corto incluso el tema de la intensidad y las tonalidades, ¿no? Desde luego las obras del Renacimiento, todas las obras de la Antigüedad, el tenebrismo, la pintura prerrafaelita me encanta, tanto Rubens como Velázquez me apasionan. Y a más avanzado la época del neoclasicismo, un gran pintor en el que me inspiró mucho es Martin Johnson Head, que es uno de los pintores que impulsaron el luminismo americano, que es, digamos, el descubridor del luminismo americano. Thomas Cole, que fue el que creó la escuela de Río Hudson, y los artistas de Río Hudson como Calame, grandes paisajistas. Los naturalistas también es una vertiente que albergan ilustradores y pintores muy interesantes. Yo soy un pintor que he pintado siempre a óleo, pero en una determinada época, por lo que sea, me sentí muy cómodo descubriendo el acrílico y gestionando obras. Ahora llevo ya muchos años y mi intención es ahora pues volver otra vez al óleo, utilizando acrílico y óleo. El acrílico como base y el óleo como, digamos, retoque, ¿no? Que en el fondo es como se pintaba antiguamente. Aunque no existía el acrílico, había otros materiales que eran magros y que establecían las bases, y luego el óleo se aplicaba encima. El acrílico te ofrece una serie de características y vivencias. Por ejemplo, el secado, desde luego, te ayuda mucho a avanzar muy rápidamente, pero luego, por otro lado, te genera más dificultad a la hora de las fusiones y las transiciones de color. Las veladuras son más complejas y más difíciles para luego conseguir pues los matices que uno quiere. Es un medio en el que me encuentro muy cómodo. Tengo muchas ideas, me gustaría poder plasmarlas todas, pero claro, el trabajo que hago es muy lento, entonces a la hora de gestionar ese cuadro lo que hago en muchos casos es tener el insecto real, la flor real, digamos el ser disecado o bien natural, vivo. Luego otro proceso que también utilizo es la fotografía digital, que me ayuda mucho como documentación para la observación del ser y experimentar un poco pues, la valoración de las diversas tonalidades y formas. Y luego tengo mi gran biblioteca de libros donde, digamos, puedo consultar pues tanto las plantas como los animales. Aplico la proporción áurea a unas mediciones
el número de Fidias y a veces aplico la espiral de Fibonacci, dependiendo un poco del tipo de obra. Y en las obras pequeñas no, en las obras pequeñas la distribución de la obra, tanto en tonos, luces y formas, pues la hago intuitivamente. De alguna manera el artista siempre eso lo tiene integrado dentro de su capacidad, ¿no? Bueno, pues aquí, en una dimensión determinada, una dimensión concretamente elegida, he hecho una serie de cálculos, siempre de punto a punto, una diagonal, otra diagonal y el centro. Bueno, esto es lo más básico, que corresponde a un horizonte, y ese horizonte siempre va a dejar que se vea más cielo que tierra. Es decir, que por efecto un poco estético, la línea del horizonte tiene que estar siempre hacia abajo, un poquito más hacia abajo. Entonces sí que he hecho cuadros con poco cielo y más tierra. Es un experimento interesante. Pero en este caso, lo que normalmente funciona mucho estéticamente siempre es el horizonte más bajo, ¿no? y mostrar más cielo. Aunque tú, digamos, el engranaje pues, de ese árbol que asoma y tal, pues abrace y empiece a llenar un poco la parte, digamos, central. Aquí, una de las reglas básicas que es de la fotografía son observar las líneas naranjas. Digamos que en una determinada anchura la divides en 3 zonas. 1, 2 y 3. Digamos, tres rectángulos. Y luego tenemos la medición de multiplicar la altura por el 0,618 o 1,618, según queramos aplicarlo. Establecer una cuota y lo mismo con la anchura. En ese caso tenemos, por ejemplo, las líneas verdes. ¿Ves? Aquí tenemos un punto áureo, aquí otro y aquí otro. Un cuadro con una determinada dimensión puedes establecer unas zonas más atrayentes en conjugación de sus sombras, su línea, el color, porque claro, todo tiene un peso y una carga y una ligereza. Entonces, pues un rojo intenso, por ejemplo, establecido en esta parte, hay que equilibrarlo, que ese es el punto áureo, con otro color. Entonces es un estudio muy interesante. No es tan fácil como decir, bueno, pues aquí tengo un punto áureo, entonces se trata de poner aquí la figura. No, se complica mucho más. Aparte de interrelacionar todo lo que es las estructuras, las líneas, y si quieres establecer la espiral de Fibonacci, tienes que hacer un cálculo de equilibrio de color, forma y luz y sombra. Bueno, el simbolismo es una de las tendencias antiguas que a mí me encantan y de alguna manera no solo quiero reflejar la naturaleza en su fidelidad de forma y color, sino que hay veces que reflejo pues, una simbología que hace alusión a la humanidad, ¿no? En las ciudades, a los sentimientos, a muchas cosas, ¿no? Hay un paralelismo, intento proyectar un poco la naturaleza hacia vertientes humanas, ¿no? De alguna manera también estos cuadros que hago es un poco como ventanas en el que podemos ver el transcurso de la vida y nosotros como seres jóvenes que estamos dentro de ese ecosistema, ¿no? Que es este universo que es la Tierra, ¿no? Hombre, las atmósferas que plasmo están muy influenciadas por Martin Johnson. Martin Johnson realmente cuando muere, a los 10 años, la escuela neoyorquina le reconoce. En vida no lo reconoció, de alguna manera fue un pintor un poco marginado. Entonces la escuela, no solo le reconoce la escuela de Nueva York, sino que le atribuyen una corriente que es el luminismo americano. Entonces si vemos los cuadros de Martin Johnson, esas atmósferas que él recrea,
por medio de esas visitas al trópico, pues son grisáceas, son pesadas, son entumecidas, nos traen algo, nos traen lluvia, nos traen misterio también, de alguna manera. Me enamoré de esos cielos cuando los vi y siempre me han llamado la atención, la verdad. Cuando hago una visita al campo y veo un cielo cargado, me parece como muy apocalíptico, y eso de alguna manera también me ha hecho recurrir mucho en los cuadros con ese tipo de cielos. Hay una serie muy interesante que es muy mitológica y que obedece a los infiernos de Dante, ¿no? Los 9 infiernos de Dante, de la Divina Comedia, pero que todo ello un poco sale y surge de un pintor que me emocionó mucho, Thomas Cole, que fue el que crea la Escuela de Río Hudson, y que una de sus obras que descubrí en el Thyssen pues fue increíble, fue muy impactante y me inspiró mucho para hacer. En ese cuadro salía como una especie, digamos, de infierno y de cielo, que de alguna manera creó en mi reserva un guiño para un día hacer una serie de cuadros, y fue entonces, hace poco, cuando creé estos cuadros ovalados en el que uní un poco con el concepto de la Divina Comedia de Dante, los 9 infiernos, no como se representan en la Divina Comedia, puesto que, por ejemplo, hay un infierno que es el hielo, y ahí no lo retrato, pero como un guiño entre esa Divina Comedia y ese cuadro de Thomas Cole, ¿no? Los 9 infiernos de Dante, obras pues muy atormentadas y muy simbolistas, en el que aparecen figuras que, por ejemplo, el caballo representa la muerte, pero con esos crines blancos que representa también la vida, la dualidad de la muerte y la vida, y que los crines al final acaban un poco entremezclándose con esa cascada de un paraíso lejano. Entonces, pues así sucesivamente, pues voy representando símbolos de figuras y de seres que nos llevan a cuadros, por ejemplo, que matizan el Bosco, pues esos infiernos del Bosco ardiendo, en fin, pues cavernas volcánicas, como una especie de infiernos que posicionan en el lado izquierdo y paraísos que posicionan en el lado derecho, una dualidad, digamos, de la vida y la muerte. Hoy en día, la verdad es que veo que el mercado del arte pues ha perdido el norte totalmente, tanto en cotizaciones como en las cosas que se valoran, y creo que el arte de alguna manera está hecho para todo el mundo, ¿no? No puede ser para 4 personas, y de alguna manera es muy importante saber que el arte educa una sociedad, educa los valores de la gente, de la manera de ser, del comportamiento y de las cosas que luego se proyectan, ¿no? Y creo que es muy importante saber dónde estamos, tener la brújula bien orientada y saber que en la antigüedad ha habido grandes artistas y grandes corrientes que son difíciles, digamos, de superar. Hoy en día se intentan hacer cosas muy originales, pero es muy difícil acercarnos a un listón que está muy alto, ¿no? Y muchas veces pienso que lo que se está haciendo es orientar a la gente en un sentido pues quizás erróneo.